Hola, ¿qué tal amigos de Vente a Canadá? Estamos nuevamente en una transmisión en vivo. Este día es un día inhábil acá en Canadá. El día de hoy es Labor Day, Día del Trabajo. Y bueno, Andrew se prestó para estar con nosotros en esta transmisión en vivo. Nosotros estamos ubicados en Toronto y Andrew en estos momentos se encuentra en Colombia, precisamente en Pereira, pero también cuentan oficinas en Bogotá. ¿Cómo estás, Andrew? Bien, Steven, gracias por la segunda invitación al webinar y ojalá cura un par de cosas que no hay. ¿Me Así es. escuchas, Steven? Sí, sí, ya te escuchamos, se te cortó un poco. Muchas Ok. gracias por acompañarnos. El abogado Andrew Carvajal es especialista en la rama migratoria. Su firma, de hecho, de Slush Law Group es especialista toda en el área migratoria, que esa es una de las grandes ventajas de estar hablando con este abogado. El día de hoy tenemos un tema muy interesante, es cómo poder inmigrar a través del Express Entry. Platícanos, Andrew, un poco de qué es lo que engloba el Express Entry. Ok, está bien. Sí, prácticamente la última vez que tuvimos un webinar, creo que no hace mucho, hablamos un poco de lo que eran los permisos de estudio para venir a Canadá y es como una manera de transicionar eventualmente a la residencia permanente, lo cual vemos que es el objetivo de la mayoría de las personas que vienen de Latinoamérica, Colombia, México, de otros países allá a Canadá. Eh, Esa transición generalmente se puede hacer a través de programas federales o programas provinciales para la residencia permanente. La mayoría de nuestros clientes, yo diría por ahí el 80% de nuestros clientes terminan haciéndolo a través de programas federales. Entonces, es lo que vamos a hablar hoy. Express Entry en sí no es un programa de inmigración, es algo que es importante saber. Los programas de inmigración de los que vamos a hablar se llaman Federal Skilled Worker, Federal Skilled Trades o Canadian Experience Class, pero Express Entry es un portal que selecciona los candidatos que van a aplicar bajo estos programas. Entonces, prácticamente es como un filtro o la entrada a estos programas federales y a veces provinciales para aplicar la residencia permanente. Es un sistema competitivo, entonces toca tener ciertos factores para que lo inviten a uno a aplicar bajo este portal llamado Express Entry. Y bueno, eso es lo que vamos a hablar hoy, sobre todo porque es una manera para venir a Canadá como residente permanente, pero no requiere necesariamente tener que haber estado en Canadá. Si una persona tiene un cierto perfil laboral, de idiomas, de edad y de educación, pueden aplicar la residencia permanente estando por fuera de Canadá, que lo han hecho muchos de nuestros clientes. Y bueno, eso es lo que queremos hablar hoy un poco. La vez pasada hablamos un poco lo que era la transición a la residencia permanente para estudiantes. Hoy queremos hablar un poco lo que es para trabajadores calificados, que sé que es el interés de también mucha gente de Latinoamérica. Excelente. Pues muchísimas gracias por la introducción al tema, Andrew. Para todos ustedes que se encuentran desde sus casas, su trabajo y nos están viendo, les recordamos que pueden ir haciendo preguntas y las vamos a ir respondiendo conforme vayamos avanzando. Solo que es importante que las preguntas las hagan relacionadas al tema que estamos platicando y con gusto interrumpo a Andrew y vamos respondiéndolas en su momento. Las preguntas no relacionadas las dejaremos hasta el final y las responderemos de acuerdo al orden de llegada. También es importante que las preguntas no sean en casos específicos, ya que no podemos atender casos específicos en esta vía pública. Y bueno, pues ahora sí, Andrew, platícanos un poco sobre este sistema de puntaje que es tan interesante y engloba muchos programas migratorios. Sí, claro. Entonces yo creo que arranquemos un poco hablando de los programas migratorios que entran bajo lo que se llama Express Entry y después podemos hablar un poco de qué es Express Entry y cómo funciona el proceso de aplicación a la residencia permanente a través de él. Entonces vamos a de pronto algo bastante básico. Entonces, hay dos tipos de residencia en Canadá, ampliamente hablando. Uno es la residencia temporal, que es lo Ok. que puede tener una persona que sea, por ejemplo, un visitante o una persona bajo un permiso de estudio o una persona bajo un permiso de trabajo. Son personas que tienen un estatus que es limitado a cierta fecha y cuando se vence esa fecha, pues tienen que salir de Canadá o renovar su estatus. Claro, Y entonces después decimos que es está, temporal porque la visa
tiene una fecha de expiración. Por Exacto. ejemplo, visa de Entonces, estudio, de es un estatus trabajo. temporal porque vence en algún momento. La persona solo puede estar en Canadá sujeto a una visita, a un trabajo, a un estudio, y en algún momento ese estatus se vence. Tú tienes prácticamente un documento que dice cuándo se va a vencer ese estatus. La residencia permanente es, como pues para no ser redundante, es en cierto modo permanente. Prácticamente le da el derecho a la persona que la tiene de vivir indefinidamente en Canadá. Tiene que cumplir con ciertos requisitos de vivienda en Canadá. Entonces, en un periodo de 5 años tiene que estar en Canadá 2 años, no tiene que ser de tiempo continuo, pero tiene que acumular 2 años para poder mantener esa residencia permanente. Y el residente permanente también va a tener la opción de aplicar a la ciudadanía algún día. Entonces, muchas de las personas que dicen yo quiero ser ciudadano canadiense algún día, bueno, la primera etapa tiene que ser con esto y pueden aplicar a la ciudadanía. Pero la ventaja de ser residente permanente es que se tienen casi todos los mismos derechos de un ciudadano canadiense. No se puede votar en las elecciones, ese es uno que no se puede, y hay ciertos trabajos del gobierno que son restringidos a ciudadanos canadienses, pero en términos de estudio, en términos de trabajo, en términos de estar desempleado, de abrir su propio negocio, de hacer lo que quieran, lo pueden hacer como residentes permanentes canadienses. Entonces, eso es lo que vamos a enfocarnos hoy. No vamos a hablar de la residencia temporal, vamos a hablar de la residencia Claro, porque permanente. el otro día de hecho platicamos un poco sobre las Correcto. residencias temporales a los estudiantes, entonces para quienes tengan preguntas sobre las visas de estudio y todo, les recomendamos que visiten nuestro canal de YouTube o vean los videos anteriores en este mismo canal y van a poder escuchar un poco de lo que conversamos con el abogado y adentramos en ese tema bastante y pueden entender todo lo que implica la residencia temporal. Ahora sí, perdón Andrew por Sí, interrumpirte. no, tranquilo, sí, correcto. Entonces, esa vez hablamos de lo que era la residencia temporal, hablamos ahora de la permanente. Entonces, es algo que creo que vale la pena que la gente entienda, porque muchas veces en la expo que vamos con ustedes, por ejemplo, o cuando nos encontramos con una persona por un corto tiempo, la gente muchas veces se acerca a nosotros y nos dice, mira, yo soy un técnico de refrigeración, o yo soy un ingeniero, o yo soy un médico, ¿cuál es la manera más fácil de llegar a Canadá? Y es imposible poder hacer una evaluación basada en solamente esa información. Canadá, para lo que tiene que ver con residencia permanente, tiene más de 50 programas. Entonces es totalmente imposible, basado en 2 minutos de hablar con una persona, poder concluir cuál es el mejor camino para ellos para la residencia permanente. O a veces puede ser que vengan primero a trabajar y después hagan su cuenta. Entonces, por eso es que para poder hacer una evaluación buena y correcta, toca hacerlo a través de una consulta, donde uno estudia el perfil de la persona y el perfil de la pareja, por ejemplo. Pero a grandes rasgos, entre esos 50 programas de residencia permanente, nos vamos a enfocar ahora más que todo en los programas federales, ¿ok? Andrew, nos están Y haciendo vamos a hablar una de para pregunta. trabajadores calificados. Sí, Nos perdón, están sí. haciendo una pregunta relacionada y dice María del Lobo que si podrías aclarar lo de vivir en Canadá por 2 años antes de tener ciudadanía. Ok. Em, entonces, bueno, eso es un De poco residencia separado a lo permanente. que habíamos hablado antes de tener de 2 años de 5 para mantener la residencia permanente. Es simplemente que bajo las leyes actuales de inmigración, si una persona es residente permanente ya en Canadá, tiene ese estatus y vive en Canadá 3 de 5 años, puede aplicar a la ciudadanía. Entonces, si yo me volví residente permanente, digamos, enero 1 del 2020, en 3 años de estar de presencia física en Canadá, puedo aplicar a la ciudadanía. Ok. Ahora, hay unas personas que pueden hacerlo antes, que es probablemente el ejemplo que está pensando María del Lobo, y es las personas que han vivido con un estatus, por ejemplo, de trabajador o de estudiante antes en Canadá, porque uno puede contar de esos 3 años hasta un año de vivir en Canadá en un estatus temporal antes de volverse residente permanente. El tiempo, y de nuevo, no me quiero meter mucho en cosas técnicas porque esto es un tema muy distinto al que estamos hablando hoy, pero el tiempo cuenta por la mitad, pero prácticamente la manera como funcionaría es que si yo me voy a estudiar a Canadá, hago un programa de 2 años de estudio, por ejemplo, y después aplico la residencia permanente y me vuelvo residente permanente, de esos 2 años de estar en Canadá como estudiante, me contarían como un año de vivir en Canadá, que es el máximo que puedo contar antes de la residencia permanente, y con 2 años más me puedo volver ciudadano. Entonces ya saco pasaporte canadiense y soy canadiense de por vida. No hay manera de perder ese estatus a menos que
cometí fraude en volverme ciudadano en un momento. Pero prácticamente esta es como la transición de la residencia permanente a la ciudadanía. Hay gente que le toca comenzar de ceros, acumular los días porque no habían estado en Canadá antes, pero hay gente que había trabajado, estudiado en Canadá y pueden usar ese tiempo en el que eran estudiantes o trabajadores para contar para los 3 años de residencia permanente. Excelente. Entonces, bueno, volviendo al tema de la residencia permanente, entonces, como digo, hay muchos programas. Hoy nos vamos a enfocar, primero que todo, en los programas para trabajadores calificados, porque hay programas para parejas de canadienses, para hijos de canadienses, para padres y abuelos de canadienses. Esos son los programas de patrocinio, que no tienen que ver con la experiencia laboral de uno, ni con el nivel de inglés, ni con la edad. Vamos a hablar es de los programas que se aplican a las personas que tengan algún tipo de experiencia profesional. Y es muy importante que entiendan que la experiencia profesional es muy variada en Canadá. Experiencia profesional no es solamente una persona que tiene un título universitario. Se nos está cortando, Andrew. Una persona que experiencia profesional. Se nos cortó ahí todo lo que dijiste, que no importaba que tuviera un título universitario o no sé qué. Ok, entonces ya me sigues escuchando. Sí, ya. Ok. No, lo que estaba diciendo era que sí, que la experiencia profesional en Canadá es muy amplia. Un año de experiencia como médico cuenta igual que un año de experiencia como ingeniero o como cocinero o como asistente administrativo. Hay mucha gente que a veces piensa que porque uno tiene más títulos, generalmente la experiencia en sí va a contar más, pero no es el caso. Hay puntos que se dan aparte por educación, pero por lo menos en los programas federales, una persona con un año de experiencia como médico cuenta igual que un año de experiencia como un electricista, por ejemplo. Ok. Oye, Andrew, entonces, cuando dices por trabajador calificado, ¿esto es alguien que quiere venir a trabajar en Canadá o pues de forma temporal, digo, alguien que no se quiere venir a vivir a Canadá, que dice, pues quiero ir a ver, a conocer y ver qué puedo hacer en Canadá y si me va bien, pues me quedo? Estos programas son de residencia permanente, entonces no estamos hablando de llegar a Canadá para trabajar un par de meses, estamos hablando de llegar a Canadá como residente permanente y vivir indefinidamente a vivir a Canadá. Es distinto a una persona que está aplicando un permiso de trabajo. Okay. Entonces, se llaman trabajadores calificados porque son personas que ya tienen su experiencia por fuera de Canadá, o bueno, puede ser dentro de Canadá, pero previa a aplicar a la residencia permanente. Esa experiencia es antes de aplicar a la residencia permanente. Las personas que dicen, bueno, yo tengo una oferta de trabajo y quiero llegar a Canadá para trabajar, de pronto lo que estaríamos mirando en esos casos es un programa, es un permiso de trabajo para ese tipo de personas. Hay también programas de residencia permanente, pero en este momento estamos hablando más que todo de personas que ya tienen experiencia profesional, y de nuevo, profesional puede ser en muchas cosas distintas, y van a llegar a Canadá a ser residentes permanentes. ¿Ok? Entonces, enfoquémonos en los programas que queríamos hablar hoy, que son los programas más que todo a nivel federal. ¿Ok? Hay 3. Hay uno que es para personas que ya trabajaron en Canadá, que probablemente para mucha gente que nos está escuchando hoy no se aplica. Hay otro programa que es para personas que saben lo que se llaman oficios calificados, que es más skilled trades, que es más personas que son carpinteros, electricistas, cocineros, y ellos sí tienen que tener una oferta de trabajo para aplicar bajo este programa. Y después está el programa que se llama Federal Skilled Worker. Entonces, de pronto, yo creo que vale la pena que si hay unas personas que están investigando los programas de inmigración canadiense, quieren leer un poco por su cuenta, miren el programa de Federal Skilled Worker, porque probablemente este es el programa donde vamos a calificar a la persona, y el programa el que si una persona que no ha estado en Canadá nunca y no tiene una oferta laboral en Canadá, probablemente al programa que va a mirar es el Federal Skilled Worker. Y en ese programa entran personas que tengan mínimo un año de experiencia profesional en lo que digo, cualquier cosa que sea considerada profesional en Canadá, que puede ser un carpintero, puede ser un electricista, puede ser un médico, puede ser un ingeniero, puede ser un contador, puede ser un asistente administrativo. Hay cosas que no son profesionales, por ejemplo, una persona que puede trabajar en jardinería, o una persona que es una recepcionista, o una persona que trabaja como en la caja de un banco. Esas son personas que no son profesionales, pero hay otros cargos que sí son profesionales. Y bueno, existen una lista específica en Canadá donde ellos clasifican todos los trabajos. Oye, entonces, ¿y qué pasa con dueños del propio negocio?
Si uno es dueño de su propio negocio, probablemente sea considerado algo profesional, porque la mayoría de personas que son dueñas de un negocio son gerentes, ¿verdad? Son gerentes de su propio negocio. Y todos los cargos gerenciales son considerados profesionales en Canadá. Entonces, en la manera como se clasifican es que comienzan con un 0, entonces normalmente van a ser considerados eso. Si yo soy dueño de un restaurante, soy un 0631. Si yo soy un dueño de una tienda, soy entonces un dueño de un retail store, que es un manager de un retail store. Entonces, normalmente los dueños de su propio negocio también van a contar con experiencia profesional. Entonces, quedémonos con el programa. Después vamos a hablar un poco de los otros programas, pero quedémonos con el programa que se va a aplicar a la mayoría de personas que no estén en Canadá, ¿ok? Que es el Federal Skilled Worker, un programa que requiere un mínimo de un año de experiencia profesional en su país de origen. En cualquier lugar del mundo. Puede ser en Canadá, puede ser fuera de Canadá, pero tiene que ser mínimo un año continuo. Un año a tiempo completo, o sea, 30 horas o más, pero podría acumularse en 2 años part-time o tiempo parcial, que pueden ser 15 horas. Y además de tener el año como mínimo de experiencia profesional, se tiene que tener un mínimo de inglés, que es un nivel intermedio alto. Si están tomando el examen del IELTS, por ejemplo, tendría que ser un nivel 6 en todas las bandas, reading, writing, speaking, listening. Si están tomando otro examen que se puede tomar es un mínimo de 7, que es el examen CELTEP. Y si están tomando el examen de francés, por ejemplo, el TEF, el test de evaluación de francés, es también un mínimo de un 7 en la escala de conocimiento del francés canadiense. Entonces toca tener un mínimo intermedio alto en inglés o en francés. Y eso es muy importante porque mucha gente que se acerca a nosotros dice, mira, yo tengo una maestría, tengo 5 años de experiencia profesional, soy joven, pero no hablo inglés o francés, o mi inglés de inglés o francés es muy básico. Esos programas no son para ese tipo de personas. Todos estos programas de los que vamos a hablar requieren un alto nivel de inglés o francés, o por lo menos un nivel intermedio alto. Y la razón por la cual es así es porque son programas diseñados para personas que van a llegar a entrar al mercado laboral canadiense inmediatamente. Y para que estas personas tengan un buen chance de poder entrar al mercado laboral canadiense, deben tener un buen nivel de inglés o francés. Lo interesante es que el francés les va a servir en cualquier lugar de Canadá, por lo menos para motivos de inmigración. Ahora, es posible que lleguen a un lugar que no es en Quebec, la provincia de Quebec, que es la provincia francesa, y que no haya muchos puestos donde estén buscando a alguien que hable francés. Pero a nivel migratorio, Canadá reconoce ambos idiomas, y si uno tiene el cierto nivel en inglés o en francés, lo va a reconocer igual. Es más, como están buscando francófonos por fuera de Quebec, a veces dan puntos extras también por tener francés. Entonces, toca tener un mínimo un año de experiencia profesional, como decía, mínimo un cierto nivel de francés o inglés, y no los dos les dan más puntos, pero no tienen que ser el uno. Hay mucha gente que a veces piensa que tienen que tener ambos idiomas, pero no es así. Okay. Y es un sistema de puntos, lo cual significa que para poder calificar bajo el programa de Federal Skilled Worker, toca tener 67 de 100 puntos para calificar. Si yo tengo 67, 68, 90, 70, no importa, tengo que tener 67, no importa si tengo más o menos. Y esa es una escala muy distinta a los puntos de Express Entry, que es lo que vamos a hablar después, pero toca tener mínimo 67 de 100. Esos puntos se acumulan con la edad que uno tiene. Normalmente entre 19 y 35 va a ser el máximo de puntos, y después comienzan a bajar un poco. El nivel de educación que uno tiene va a tener impacto ahí. Los años de experiencia profesional tienen impacto. Si uno tiene una oferta laboral en Canadá, tiene un impacto. Y si uno ha estudiado en Canadá, tiene familiares en Canadá, o la pareja de uno habla inglés o francés, va a tener también a sumarle a estos puntos. Entonces, si yo saco 67 de 100 puntos, y tengo el mínimo nivel de inglés o francés y cumplo con los requisitos laborales, soy elegible para este programa que se llama el Federal Skilled Worker. Y ahora entonces vamos a entrar en lo que se llama Express Entry, ¿ok? Porque, de nuevo, es muy importante entender que el programa del que estamos hablando es el Federal Skilled Worker. Ese es el programa de inmigración. Okay. Pero para aplicar bajo ese programa, o para aplicar para los otros programas federales para personas que son trabajadores calificados, como el Canadian Experience Class o el Federal Skilled Trades, a mí me tienen que invitar a aplicar bajo algo que se llama Express Entry. Y acá es donde muchas veces hay mucha confusión. Las personas piensan que Express Entry y el programa de migración son lo mismo, pero no son necesariamente lo mismo. Es simplemente que Express Entry es como el filtro para decidir quién va a aplicar bajo estos programas y no.
O sea, Antes del igual y pudiéramos 2015, decir que bajo la categoría de profesionales, ¿cómo se llama? De esta categoría, cumplen los Federal Skilled Worker, requisitos por de ejemplo. Federal Skilled Workers, cumplen los requisitos básicos para esta, pero el Express Entry va a filtrar de los mejores y, o sea, sí cumple lo básico de esto, pero de Express Entry va a definir quiénes van a ir o quiénes van a obtener la residencia. ¿Es algo así? Correcto. Antes del 2015, si tú calificabas bajo el programa, tú podías enviar tu solicitud. No tenías que ser invitado a aplicar, no había un filtro que te decía si sí puedes aplicar o no. Lo que había era una lista de ocupaciones que podían enviar una solicitud bajo este programa en una lista, y si no estabas en la lista no podías. Entonces había, digamos, 50 ocupaciones y era muy limitado porque si uno no estaba en esa lista de ocupaciones, pues no podía enviar su solicitud de residencia permanente bajo este programa de Federal Skilled Worker. Claro. Desde el 2015 la gran ventaja es que esa lista ya se acabó. Entonces muchas personas que siguen muy metidas con ese tema de que las listas de ocupaciones que está buscando Canadá, eso ya no existe. La verdad, muy pocos programas todavía quedan que tienen listas de ocupaciones. El programa principal ya no tiene una lista de ocupaciones. ¿Y Entonces, es cierto que no hay diferencia entre no, empleos o profesiones? no, como te digo, tú puedes tener un año de experiencia como carpintero, eso va a contar igual que un año de experiencia como médico dermatólogo. Ambos van a contar exactamente igual. La educación va a contar un poco distinto, pero pues es porque ellos miran los años de educación y los títulos que tú tengas. Ok. Pero entonces, antes del 2015, uno tenía que estar en la lista de ocupaciones y calificar para el programa. Eso era todo. Después del 2015, la gran ventaja es que todas las personas pueden calificar, no importa la experiencia profesional que tengan, pero toca que lo inviten a uno a aplicar. Y para que lo inviten a uno a aplicar es otro sistema de puntos que se llama Express Entry. Entonces es como decir, yo cumplo con el mínimo para poder entrar, no sé, a un club, para dar un ejemplo. El mínimo es que yo tenga tantos años, que yo tenga tales credenciales y que haya hecho tal pago. Pero el que me dejen entrar o no, hay una persona en la puerta que determina si, no sé, basado en cómo me veo o basado en otros criterios, me va a dejar entrar o no. Entonces, como ese filtro, esa puerta para decidir quién entra bajo el programa, quién puede aplicar bajo el programa, quién no, es Express Entry. Okay. Express Entry es un perfil en línea donde los candidatos que califican para los programas federales de residencia permanente de trabajadores calificados, como el Federal Skilled Worker, montan un perfil y obtienen un puntaje. Este puntaje es totalmente independiente de los puntos del Federal Skilled Worker. Como dije antes, para calificar para el programa necesito 67 de 100 puntos. Eso es para calificar para el programa. Pero el puntaje Express Entry es muy distinto. Es un puntaje que es un máximo de 600 puntos basado en los criterios de uno y 600 puntos extras basados si uno tiene lo que se llama una nominación provincial o a veces por una oferta laboral u otras cosas que le puede dar a unos puntos extras. Oye, Andrew, antes de Entonces, continuar, me gustaría hacer esta pregunta porque es muy buena de María del Lobo y dice, el mínimo aceptado de IELTS o de nivel de inglés en IELTS es un mínimo de 6. El mínimo para el programa de Federal Skilled Worker, que es el que hemos hablado por ahora, sí sería un 6 en todos los criterios del IELTS. Okay. Hay otros programas que son un poco más flexibles, como las personas que tienen experiencia profesional canadiense, el Canadian Experience Class, o el Federal Skilled Trades tiene otros mínimos también distintos. Ahorita vamos a hablar de lo que es Express Entry. Normalmente, si uno está por fuera de Canadá, sacar solo 6 no es suficiente para ser competitivo. Y ahorita vamos a hablar un poco de qué significa eso. Pero el mínimo ni mínimo para calificar para el Federal Skilled Worker es un 6 en cada criterio del IELTS. Ok. Entonces, bueno, ¿qué es Express Entry? Como digo, es un sistema de puntos con un puntaje distinto que determina quiénes pueden aplicar bajo estos programas federales o quiénes no. Entonces, de nuevo, basado en el nivel de inglés, basado en la edad, basado en los años de educación, en los años de experiencia profesional extranjera, o si tienen experiencia profesional en Canadá, son puntos extras, o educación en Canadá, puntos extras. Y bueno, si tienen hermanos en Canadá, si tienen una pareja, los factores de la pareja, obtienen cierto puntaje. Y ese es el puntaje que va a ser clave, porque cada 2 semanas más o menos el gobierno federal hace unos sorteos. Entonces ellos invitan, por ejemplo, los candidatos con los 3.500 candidatos con el mejor puntaje, o los 3.750 candidatos con el mejor puntaje. Y ellos determinan que estos candidatos son los que tengan 460 puntos para arriba, o 450 puntos para arriba. El puntaje va bajando. En el último año ha estado entre 455 y 460.
El año pasado estuvo en 441 más o menos en promedio. Lo más bajo que ha llegado es 413, pero va cambiando dependiendo de qué tan fuerte es el pool de candidatos o esa piscina de candidatos que estén interesados en venir a Canadá. Entonces uno monta su perfil de Express Entry, obtiene cierto puntaje y las personas más competitivas son las que obtienen una invitación para aplicar a la residencia permanente. O sea que yo puedo cumplir con todos los requisitos, yo puedo cumplir con el mínimo de requisitos para el programa de Federal Skilled Workers, pero si nunca me invitan, nunca logro enviar una invitación, nunca logro enviar una solicitud de residencia permanente. Y ahí está la clave, porque hay mucha gente que puede calificar, miles y miles de personas, pero solamente invitan a 3.500 en cada sorteo. Andrew, entonces parte de una evaluación que nosotros haríamos al principio, es decir, mira, sí, tú puedes calificar para el programa, pero de pronto no eres competitivo, o sí, calificas para el programa, pero esta es la manera de volverse más competitivo. Oye, entonces me estás diciendo que basado en el perfil educativo, idioma, años, en base a eso vamos haciendo un puntaje y personas alrededor del mundo suben su perfil. Hay gente que tiene maestrías, doctorados y obviamente esos tienen mayor puntaje. Y basado en la cantidad de gente que puso su perfil, digámoslo así, es en base a eso que van seleccionando a las personas de mayor puntaje. Entonces, cumplir con el mínimo requisito no es suficiente. Correcto. Entonces, prácticamente tú montas tu perfil basado en muchos criterios, te da cierto puntaje y cada 2 semanas más o menos hay un sorteo que invitan a los mejores. Y te voy a dar un ejemplo, porque no es fácil conseguir una invitación. En este momento, para sacar el puntaje de las personas que están invitando, digamos tienen 455 puntos, 460 puntos, son personas que tienen normalmente en promedio, y lo digo en promedio, 34 años o menos, un pregrado más algo más, o sea, un pregrado y una maestría, o un pregrado y un posgrado, o un pregrado y un diplomado, 3 años o más de experiencia profesional por fuera de Canadá y un excelente nivel de inglés o francés. Entonces ahí no estamos hablando en el IELTS tener un 6, ahí estamos hablando de tener un 8 en listening y 7 en el resto. Okay. Entonces un nivel mucho más alto. O en francés un equivalente a un CLB 9. Entonces el candidato ideal, una persona de 34 menos, 2 títulos por lo menos, 3 años o más de experiencia profesional y un excelente nivel de inglés o francés. Y bueno, esto es de nuevo promedio. Hay una persona que de pronto tiene 37 años, pero tiene inglés y francés. Entonces, o eso uno contrarresta lo otro, ¿verdad? Claro, o sea, aumentando un factor. O una persona que puede ser que de pronto solo tenga un bachelor's, no tenga 2 títulos, pero tenga de nuevo 2 idiomas y tenga un hermano en Canadá, que da puntos extras. O tenga un doctorado, que va a ser obviamente más puntos. O de pronto una persona que de pronto no tenga tan alto nivel de inglés o francés, pero tiene un doctorado que entonces da más puntos que tener 2 títulos. Pero en promedio yo diría, toca tener más de un título, 34 años o menos, excelente nivel de inglés o de francés y 3 años o más de experiencia profesional. Hay gente que tiene este perfil. Si las personas tienen este perfil, probablemente pueden ser muy competitivas para que los inviten a aplicar a la residencia permanente. ¿Ok? Entonces, es un buen perfil. Oye, Andrew, tengo una pregunta. Que no lo tiene. ¿Qué? Tengo una pregunta aquí de Carito Rumier y dice, ¿qué tiempo y costo puede tener este proceso de aplicar? Ok, si quieres ahorita podemos hablar un poco de eso. Podemos hablar un poco de cómo funcionan los timelines y eso. Sí, ahorita en 5 minutos cubro esa pregunta. Ok, perfecto. Entonces, bueno, como te digo, no es fácil tener ese puntaje. No todo el mundo lo tiene, pero si lo tienen, vale la pena mirar el proceso. Y si no lo tienen, entonces ahí podemos mirar alternativas de cómo poder subir el puntaje. Entonces, asumiendo que una persona la invitaron a aplicar, que volvemos a la pregunta que me estabas haciendo ahora. Entonces, ¿qué pasa? Si yo monto el perfil de una persona y esa persona tiene 465 puntos, lo más probable es que en el siguiente sorteo los van a invitar a aplicar. Entonces les va a llegar una invitación a través del portal diciendo el gobierno federal hizo una invitación, hubo un sorteo, el puntaje mínimo son 459 puntos, usted tiene 60 días para enviar su solicitud. Entonces en esos 60 días es que nosotros montamos toda la experiencia laboral, preparamos las cartas laborales, toda la experiencia educativa. Si la persona es dueña de su propia empresa, nos toca preparar muchos documentos distintos. Si es empleado, entonces ayudamos con las cartas laborales. Experiencia educativa, se hacen exámenes médicos, obtienen récords policiales, montan toda la solicitud
en esos 60 días, y cuando se envía esa solicitud, el gobierno la comienza a procesar. Ahí normalmente en el 80% de los casos, en 6 meses o menos, el gobierno toma una decisión. Y si la persona pues demostró todo lo que había declarado, le debería salir su residencia permanente. Obviamente toca hacer la solicitud muy bien y sobre todo toca asegurarse que todo eso lo que se declaró se logre montar. Pero es un proceso relativamente rápido, por eso se llama Express Entry, porque antes de Express Entry, un proceso de residencia permanente variaba dependiendo del centro de visado donde uno aplicaba, pero podría demorarse 3 a 5 años. Ahora estamos hablando de 6 meses o menos. La desventaja es que es competitivo, es mucho más difícil lograr conseguir esa invitación. Claro. Entonces, bueno, entonces como te digo, generalmente el que te inviten o no te inviten va a depender de tu puntaje. Puede ser que nunca te inviten si tienes un puntaje que no es muy competitivo. Pero si te invitan, tienes 60 días para montar la solicitud y en el 80% de los casos, en 6 meses o menos, la persona se vuelve residente permanente. Hay personas que se demoran más, hay personas que se pueden demorar menos, pero eso es como decir el promedio. Okay. En términos de costos, por ejemplo con nuestra oficina, nosotros lo que hacemos es que hacemos una consulta por Skype o en persona, si estamos en la ciudad donde está la persona. Miramos el perfil de la persona, miramos el perfil de la pareja, vemos cuáles son los mejores caminos a seguir. Esa consulta tiene un costo de $300 canadienses. Y ese dinero incluye montar el perfil de Express. Si invitan a esa persona a aplicar a la residencia permanente. ¿Eso incluye qué? Incluye montar el perfil de Express Entry, si ese es el camino que la persona quiere seguir. Si la persona dice, no, yo quiero aplicar un permiso de estudio, entonces descontamos esos $300 canadienses del permiso de estudio, pero como te digo, mucha gente está interesada en hacer ese proceso de Express Entry. Entonces nosotros montamos el perfil de Express Entry, si invitan a la persona y quiere que nosotros preparemos la solicitud completa, la preparamos. Y esto puede tener un costo de 5.700 a 6.700 canadienses, dependiendo del tamaño de la familia de la persona. Obviamente, si es una persona casada, va a ser más que una persona soltera. Si es una persona con hijos, puede ser un poco más. Pero más o menos ese es el promedio, es 5,000. El promedio en total, todo el costo de lo que son los honorarios legales son entre 6.000 y 7.000 dólares canadienses, dependiendo del tamaño de la familia. Lo que son los honorarios legales. Al gobierno toca pagar ciertos processing fees o tarifas de procesamiento también, dependiendo si son adultos o niños. Y bueno, como digo, nosotros comenzamos con el perfil de Express Entry porque no garantiza una solicitud, y solamente si la persona la invita a aplicar es donde se comienza a preparar todo, y obviamente pues hay 3 pagos mientras se prepara toda la solicitud. Yo creo que vale la pena tener en cuenta cómo funciona el proceso, porque hay mucha gente que a veces se acercan a personas que son medio charlatanes, que les dicen de una vez, deme $5,000 ya, y yo le garantizo que lo van a invitar a aplicar. Y lo que termina pasando es que no los invitan a aplicar, pagaron $5,000 y lo único que hizo ese representante fue montar un perfil de Express Entry, que es algo que no se demora pues tanto tiempo. Entonces, por eso nosotros incluimos eso con la consulta y solamente va a tener la persona que pagar una vez la inviten a aplicar y ya sabemos que vamos a comenzar el proceso de residencia permanente. Ok, excelente. Entonces, esta consulta, estos $300 que pagarían por la cita, le permite a la persona saber, bueno, a ustedes establecer un camino y cómo le van a hacer para lograr esa residencia permanente, ya sea que tienen que subir el inglés, ya sea que tiene que estudiar o qué es lo que tiene que hacer para subir este puntaje. ¿Es eso lo que me estás diciendo? Correcto, porque entonces lo que encontramos mucho en estas consultas es que hay personas que sí, ya tienen el perfil perfecto. Son jóvenes, una maestría, un excelente nivel de inglés o de francés, o ambos, y tienen ya los años de experiencia profesional para ser competitivos. Pero hay mucha gente que de pronto calculamos el puntaje y estamos en 402 o 410, no es un puntaje muy competitivo. Entonces ahí es donde comenzamos con alternativas. Ahí entonces yo a veces le pregunto a la persona, mira, nosotros podríamos montar un perfil de Express Entry o puedes calificar para el programa, es posible que calificas, pero no tienes un puntaje competitivo. Ok, ¿cómo puedo volver mi puntaje más competitivo? Y hay veces donde puede ser volver a presentar la prueba de inglés o francés, que de pronto sacar un poco más de inglés o francés pueda llevar a 50 puntos más, 60 puntos más, dependiendo de dónde esté la persona. O hay personas que de pronto por edad, por nivel de educación, no van a poder llegar a un puntaje más competitivo. Y ahí miramos alternativas. Entonces, algunas alternativas pueden ser venir a estudiar en Canadá, porque el estudiar en Canadá da puntos extras. Después de graduarse de un programa universitario o un programa de college en Canadá, si la persona vino a estudiar, puede trabajar en Canadá. Entonces, eso da puntos extras. Por eso es que mucha gente hace ese proceso.
pero no es necesario. Hay mucha gente que no tiene que hacer ese proceso y Sí, ya de tienen hecho un perfil hemos conocido competitivo, casos de pero hay otros que personas. sí. Hemos conocido casos de personas que van a la expo y están a punto de inscribirse a un programa y tienen una plática contigo y descubren que ellos inmediatamente califican para venir a Sí, Canadá. por supuesto, sí. Muchas veces hay personas que de pronto ya puede ser que ya tengan una aceptación para una maestría o un doctorado en Canadá y se acercan a nosotros y nos dicen, mira, yo quiero tramitar un permiso de estudio para un doctorado, ¿qué voy a hacer? Y yo miro el perfil de la persona y les digo, listo, nosotros te podemos apoyar con el permiso de estudio, pero ¿por qué no aplicas también a la residencia permanente? No, pues yo había pensado que uno aplica la residencia permanente es cuando ya estudia en Canadá. Y les digo, no tiene que ser el caso, porque puedes hacer ambos. Y una vez seas residente permanente vas a pagar menos matrícula en la universidad porque eres un residente permanente. Entonces, Sí, no, el que hagas uno no quita el otro. Entonces, a veces vale la pena explorar eso. Yo me acuerdo una vez tuvimos un cliente que tenía perfecto, un nivel muy alto de francés, por donde había estudiado en el colegio francés en Colombia, y tenía un buen nivel de inglés también. Y la persona venía a hacer una maestría en Canadá, y entonces dijo, bueno, yo quiero aplicar a un permiso de estudio para mi maestría. Y nosotros le dijimos, bueno, así funciona el permiso de estudio, con gusto te podemos ayudar, pero ¿dónde vas a estudiar tu maestría? Y la persona pensaba hacer su maestría, de hecho, estaba en una de las universidades en Canadá, en Ontario. Entonces yo le dije a la persona, mira, hay de hecho un programa de Ontario para requieren oferta laboral para el que tú eres competitivo. Entonces vale la pena montar un perfil de Express Entry. Lo más probable es que el gobierno de Ontario te invite a este programa y haz ambos procesos. Al final del día, en 6 meses o en 8 meses puedes ser residente permanente y no tienes que esperar a terminar tu maestría para hacer ese proceso. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos en la evaluación. Mucha gente conoce Express Entry, pero no conoce las alternativas, entonces podemos revisar esto. Y como digo, a veces es cuestión de subir el puntaje. A veces hay gente que no puede subir su puntaje, entonces a veces viene y hace estudios en Canadá. O hay gente que de pronto no quiere hacer estudios, pero tienen una posibilidad, una oferta laboral en Canadá. Y ahí entonces eso nos abre otro camino totalmente distinto, porque están los programas provinciales de residencia permanente, está la opción de solicitarle un permiso de trabajo a la persona porque tiene una oferta laboral, y así es como hemos transicionado también a muchas personas a la residencia permanente. Hemos tenido muchos clientes en Colombia, en México, en otros países que tienen una posibilidad de una oferta laboral, no califican en este momento para Express Entry, o pueden calificar para el Fellowship Worker de pronto, pero no son muy competitivos. Les sacamos el permiso de trabajo y después de un año de experiencia profesional en Canadá, más la oferta laboral, ya son muy competitivos para hacer el proceso de residencia permanente. Entonces, eso es a veces el valor agregado a las consultas, que muchas veces hay tantos programas migratorios que las personas están muy enfocados en uno u otro, pero no saben de otros programas. Y bueno, hay otra cosa que también quería hablar en este webinar, y es que una parte es que lo inviten a uno a aplicar bajo los programas que estamos hablando, federales, pero a veces montar el perfil de Express Entry le abre a uno puertas bajo otros programas que muchas personas no conocen y que son programas que están seleccionando gente de un puntaje menor y que vale la pena tener en cuenta. Entonces, les voy a dar un par de ejemplos y de pronto después de eso sí nos podemos mover un poco a preguntas, sí, pero claro, porque tenemos muchas preguntas de sí, todos claro, ustedes, de toda nuestra audiencia. Estamos viéndolas, en unos momentitos las hacemos. sí. Vamos continuando y ya en unos minutitos Sí, vamos a claro, llegamos a responderlas. ellas. Pero yo a veces le digo a muchos clientes que nosotros hacemos la evaluación, vemos que cumplen con el mínimo criterio para montar un perfil en Express Entry, aunque puede ser que no tengan un puntaje muy competitivo. Yo a veces les digo, bueno, monta el perfil de todos modos. Si no te invitan, no te invitan. No es un factor adverso como una negación de visa que significa que es algo negativo en el récord de la persona migratoria. Pero hay provincias que están buscando personas con un puntaje menor que pueden invitarlo. Entonces, di un ejemplo. Ontario tiene un excelente programa para personas francófonas que tienen un excelente nivel de francés, un buen nivel de inglés, no importa el puntaje que tengan en Express Entry, pueden invitarlos. Entonces, es un programa que hemos navegado con mucha gente. También tienen otro programa que invitan a veces personas con 430 puntos, 435 puntos, que es menos a los que están invitando a nivel federal, que se llama el Human Capital Priority Stream. No requiere oferta laboral. Prince Edward Island, que es una de las islas pequeñas en Canadá, que es una provincia, tiene un excelente programa de Express Entry que no requiere oferta laboral y hemos tenido clientes con 380 puntos, que no es un puntaje competitivo bajo Express Entry, que Claro. se inscribieron en el programa de la provincia. Es un sistema también de selección, un sistema de puntaje
requiere que la persona vaya, se inscriba y les llega una invitación porque justamente la provincia son competitivos en ese mismo puntaje de la provincia o la provincia está buscando ciertas ocupaciones y les llega esa invitación. Saskatchewan tiene un programa parecido también que no requiere oferta laboral, Manitoba y New Brunswick también. Entonces, hay veces que incluso si la persona no tiene el puntaje para un sorteo federal, vale la pena montar el perfil de Express Entry de todos modos, que como nosotros, como decía, nosotros lo hacemos con la consulta, porque hay algunas provincias que a veces están haciendo sus propias selecciones y pueden llegar a invitar a una persona bajo esos programas provinciales. Y cuando uno lo invitan a aplicar bajo un programa provincial, si a uno lo nomina la provincia, después de enviar la solicitud, son 600 puntos extras de Express Entry. Entonces, ahí sí una invitación garantizada. Y hay programas provinciales diferentes a estos. Hay programas provinciales que son con oferta de empleo. Hay algunos que son para personas que se graduaron en la provincia. Entonces, como digo, son muchos los programas. Pero vale la pena tener en cuenta que el Express Entry a veces no es solamente los 3 programas federales. Hay veces que una persona con un puntaje de 402 puntos, que de pronto no es muy competitivo, pero con un excelente nivel de francés, puede ser que reciba una invitación bajo el programa de Ontario para francófonos y ahí comienzan a hacer su proceso. Entonces, ahí es donde yo veo que muchos clientes cuando nos dan testimoniales o después de la consulta nos dicen, wow, hay muchos más programas que a mí no se me ocurrió investigar o que no supe que Se nos está cortando, Andrew. Los grandes que son los que tienen mucha publicidad. Se nos cortó por Ok, ahí. no, pues eso era más que todo como decir que hay mucha variedad. Pero si Ok. quieres, ahora sí podemos enfocarnos más que todo en las preguntas. Excelente. Mira, Mariana López Walter nos pregunta, entonces, ¿tiene uno que tener un trabajo en Canadá para entrar al pool? No, no es necesario tener un trabajo en Canadá. Eh, esta, para poder calificar, toca cumplir con los, por ejemplo, el programa de Federal Skilled Worker toca tener los mínimos puntos. Si tú tienes una oferta laboral en Canadá bajo ciertos parámetros, te puede dar puntos extras, pero no es obligatorio. Y yo diría que la mayoría de nuestros clientes, por ahí el 90% de nuestros clientes que aplican bajo estos programas, no tienen una oferta laboral o no tienen una oferta laboral calificada. Hay algunos programas provinciales que sí requieren oferta laboral, pero el Federal Skilled Workers no requiere una oferta laboral. Ok, excelente. Vamos con la siguiente pregunta. Eri, muy feliz. Si cumplo con todos los requisitos y aún sigo estudiando el inglés nivel B2 con intenciones de estudiar un año de posgrado para posibilidad, ¿qué posibilidad tengo de pedir la residencia con 42 años? Yo diría que a través de Express Entry es difícil, porque uno pierde muchos puntos cuando yo creo que pasa a los 35, 37 años. Entonces, si es simplemente basado en puntos y con un nivel B2, no sería muy competitivo, porque normalmente para ser competitivo toca un C1, C2. Entonces, si esa persona, normalmente una persona con ese perfil son el tipo de personas que vienen o ya tienen una oferta laboral en Canadá y miramos un programa provincial, o vinieron a estudiar en Canadá, que es de pronto lo que esta persona está pensando hacer, y después de graduarse en Canadá, teniendo ya un empleador para el que esté trabajando, normalmente miramos los programas provinciales. Ok, Probablemente ese sería como el camino para seguir con esta persona. ok. Pero si esta persona tiene una oferta laboral, también podríamos mirar otras opciones sin tener que venir a estudiar en Canadá. Ok, muy bien. María de Lobo nos pregunta, ¿un diplomado da puntos? Es decir, ¿un diplomado oficial en una universidad después de haber realizado un pregrado o solo da puntos maestrías, doctorados y No, especializaciones? un diplomado da puntos. Entonces, normalmente la escala es en high school o la secundaria, que no, obviamente los puntos no son muy altos. Después viene un diplomado de un año, un diplomado de 2 años. Después viene un bachelor's o un programa de 3 años o más. Y después de eso está la opción de un bachelor's o un programa de 3 años o más, más un programa de 1 o 2 años, después la maestría y después el doctorado. Entonces, mucha gente que tiene un pregrado de 3 años o más un diplomado, eso cuenta como 2 títulos o más, que normalmente es, en términos de educación, por lo menos es bastante competitivo. Ok, excelente, muy bien. Vamos con la siguiente pregunta. Mariana López, ¿uno queda guardado en el pool para siempre una vez se inscribe en el Express Entry? No, uno queda en el pool por un año. Entonces, después de un año, el perfil se vence, pero uno lo puede volver a montar Ok, si no lo han invitado a aplicar. Si uno lo invitan a aplicar, entonces ahí es donde comienza a hacer un proceso de residencia permanente.
Ok. Jonathan Jiménez nos pregunta, hola, buen día, ¿se puede aplicar para más de un proceso? Sí, uno puede aplicar a más de un proceso migratorio siempre y cuando no sean inconsistentes. Entonces hemos tenido clientes que, por ejemplo, han aplicado a un proceso provincial. Por ejemplo, se han graduado de una maestría en Ontario, sacan su nominación provincial y aplican a la residencia permanente como nominado provincial. Ese proceso demora año y medio, entonces es un proceso pues, relativamente largo. Entonces nosotros teníamos un cliente, por ejemplo, que aplicó a ese proceso, pero también lo invitaron bajo Express Entry. Entonces dijo, bueno, al mismo tiempo que ese proceso está andando, voy a aplicar bajo Express Entry porque me vuelvo residente permanente más rápido. Entonces, ese tipo de solicitudes se puede hacer. Donde sería complicado es si una persona aplicó bajo la provincia de Alberta y ahora está aplicando bajo la provincia de Ontario. Entonces, prácticamente está diciendo que va a vivir en dos lugares distintos. O hizo un proceso de Quebec y ahora está aplicando bajo Express Entry, que es un proceso que solamente se puede hacer para los programas federales de las personas que no van a vivir en Quebec. Entonces, eso sería inconsistente. Ok, muy Pero bien. normalmente sí, se pueden. Y hay gente que, por ejemplo, puede hacer su solicitud de permiso de trabajo mientras están haciendo su proceso de residencia permanente y es algo que se puede hacer también. Excelente. María de Lobo aquí nos hace una pregunta y como que no entendió el costo de la asesoría y nos pregunta que si Express Entry vale $300 canadienses y luego para Skilled Worker es otro costo incluyendo pagos al gobierno canadiense. Sí, entonces, y quiero también como establecer lo que toque pagarle al gobierno y lo que toque pagarle a nosotros como las personas que lo representamos. Entonces, nosotros la consulta, que tiene un costo de $300 canadienses, nosotros siempre descontamos eso del valor del proceso migratorio que vaya a hacer la persona. Entonces, hay muchas personas que pueden hacer una consulta con nosotros y nosotros les decimos, mira, Express Entry no es el camino para ti en este momento. No vas a ser competitivo o no veo ninguna opción ahí. Y durante la consulta sale el tema de que la persona tiene una oferta laboral en Canadá. Entonces nosotros decimos, mira, de pronto el primer paso debería ser sacar un permiso de trabajo bajo la oferta que tú tienes, porque entras bajo el Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Colombia, para dar un ejemplo. Entonces contamos esos 300 del valor del permiso de trabajo. Si lo que vamos a hacer es Express Entry, y los programas federales entonces incluyen montar el perfil. Después de que lo inviten a uno a aplicar, solamente si lo invitan a aplicar. Si no te invitan a aplicar, pues no vas a pagar más porque no vamos a hacer más trabajo. Claro. Pero si te llegan a invitar a aplicar a la residencia permanente, ahí es donde nosotros entramos en un contrato para preparar toda la solicitud, todas las cartas de empleo, toda la evidencia en relación a la solicitud de residencia permanente. Y ahí Porque es es donde un nosotros, expediente bastante amplio el sí, hacer claro, estamos este tipo hablando de sobre aplicación. todo dependiendo de los trabajos que tenga la persona, pueden ser cientos y cientos de páginas comprobando todo lo que se esté haciendo. Es una solicitud que se monta en línea. Entonces nosotros ahí, obviamente, son 3 pagos a lo largo que vamos trabajando. En la solicitud, el último pago cuando ya se revisó todo y está listo para enviárselo al gobierno, pero así es como trabajamos. Y lo digo es porque he conocido mucha gente que a veces le dicen, nosotros no cobramos 6, cobramos 4,000, pero cobran 4,000 para montar el perfil de Express Entry. Y es en verdad una estafa porque hay muchos clientes que pueden montar un perfil de Express Entry y nunca nos invitan a aplicar. Entonces prácticamente entran en un contrato, pagan $4,000 por algo que se demora 2 o 3 horas en hacer, no es hacer la solicitud completa. Entonces, yo creo que si van a buscar una persona que los va a asesorar en esto, consigan una persona que sea separado la parte de Express Entry, que es montar solamente el perfil y después sí hacer la solicitud completa de residencia permanente, una vez los inviten a aplicar. Claro, porque lo complejo es hacer la solicitud, la aplicación, el Correcto. juntar todos los documentos, el hacer todos los escritos, etcétera, que es Sí. el trabajo ya del abogado como tal. Oye, Andrew, vamos con más preguntas porque tenemos muchas preguntas y poquito tiempo. Luego nos dice Carito Rumier, si me voy a hacer un curso en tecnología para complementar mi carrera, ¿puedo aumentar las posibilidades de obtener esta residencia permanente? Sí, yo diría, haz la evaluación. Si en este momento eres competitivo, no es necesario. Pero digamos, si mirando tu puntaje, por ejemplo, llegas a los 400 puntos, de pronto sí vale la pena hacer este proceso, porque al venir a Canadá a hacer este programa, digamos que es un programa de 2 años, para dar un ejemplo. Después de que termines el programa, te van a dar puntos extras. Demos un ejemplo pues bastante claro. Digamos que esta persona solo tiene un pregrado, ¿verdad? Quieren hacer un título técnico en Canadá de 1 o 2 años, ¿ok? El estudiar en Canadá le va a dar puntos de tener 2 títulos. Pasa de tener un título a 2 títulos, que son más puntos.
le da puntos extras de tener un título canadiense. Entonces estamos hablando más puntos. Y después de graduarse el título canadiense, si es un programa de college o universitario, pueden sacar un permiso de trabajo para trabajar en Canadá de postgraduación, que son puntos extras si trabajan un año en Canadá. Entonces sí, si esta persona no tiene un puntaje competitivo en este momento, pero después de tener un título extra, de sacar educación canadiense y tener experiencia profesional canadiense, puede ser ya más competitiva para hacer el proceso de residencia permanente. Sin mencionar que la persona estando en Canadá puede mejorar su nivel de inglés o de francés, y a veces, de pronto, el estar en Canadá les da una opción de conseguir un empleador para hacer un proceso provincial sin ni siquiera tener que hacer el proceso federal. Ok, muy bien. Tengo una pregunta por acá de Mariana López Walter. Dice, ¿esos casi $6,000 canadienses se pagan a ustedes o directamente a la embajada para sacar los papeles? Mejor No, dicho, sí, esos 6,000 canadienses es todo lo que cuesta para poder aplicar a Express Entry con ustedes o habrá más costos por aparte. no. Entonces, como yo digo, 6,300, que son la consulta, es para montar el perfil de Express Entry. El montar el perfil de Express Entry no tiene un costo del gobierno. Nosotros obviamente estamos cobrando por nuestro tiempo de la consulta y incluimos montar el perfil. Los otros 5,700, por ejemplo, para una persona soltera, son montar la solicitud entera, una Una vez vez que invita a ya la se persona recibió a la aplicar. invitación de parte del gobierno, el gobierno Correcto. dice, sí, tú eres candidato, Sí, entonces ya te digo, oye, Andrew, ahora sí, el gobierno me sí. está invitando, me puedes Entonces, se ayudar a pagan preparar un todo. tercio cuando comenzamos, un tercio cuando vamos en la mitad, entonces al mes, y un tercio cuando se termina todo. Y al gobierno, si es un proceso, por ejemplo, de Federal Skilled Worker, toca pagarle $1,040 por adulto más los $80 de la solicitud. Se te cortó Obviamente, ahí, aparte de eso, mil toca pagar cuarenta por para los exámenes adulto, médicos, $1,040 por adulto ¿y qué más? y $150 por niño. Ok, Esas son las tasas del gobierno. ok, ok, excelente. Bueno, por acá tengo una pregunta de Carito Rumier que dice, ¿qué pasa después de todo el proceso niegan la residencia? ¿Se pierde el dinero invertido? Sí, pues el dinero es por montar la solicitud, ¿verdad? Y por montar todo y por preparar toda la solicitud. Ahora, nosotros no hemos tenido una sola negación desde que salió Express Entry, pero yo, por ejemplo, soy una persona muy estricta en las solicitudes que yo envío. Entonces, normalmente, por lo menos un proceso de residencia permanente, no hay mucho espacio para ambigüedades. A veces, por ejemplo, el permiso de estudios es una solicitud más sencilla en términos de documentación, pero a veces más difícil porque al final del día toca comprobar al funcionario de inmigración que uno va a volver a Colombia, o va a volver a México, o va a volver a su país de origen. Esto es un poco ambiguo, o a veces es un poco arbitrario. Lo bueno de la residencia permanente es que eso no es parte del test legal. La residencia permanente nunca le van a cuestionar a uno si va a volver a su país de origen o no, porque la idea es quedarse en Canadá. Entonces, mi experiencia por lo menos es que si la persona nos dice, este es mi perfil, nosotros montamos el perfil, lo invitan a aplicar y nosotros logramos comprobar lo que se declaró, la residencia permanente debe salir adelante. Ok. Mucha gente viene a nosotros cuando aplicaron con otra persona o aplicaron solos, hicieron malas solicitudes, se las niegan, vienen a nosotros para una segunda vez. Entonces, si yo siento que en mi opinión el caso es fuerte y pueden comprobar lo que hay, entonces Se debería toma salir el adelante la caso. solicitud. Yo nunca le digo a un cliente, mira, te garantizo que va a salir adelante, porque yo no soy el funcionario de migración y cualquier persona que haga ese tipo de garantías pues está mintiendo, porque no es posible. Pero sí sé que tenemos tantos años de experiencia que sabemos que si nosotros la montamos como debe ser, debe salir adelante. Pero si el cliente me dice, no, es que yo no tengo cartas laborales, entonces digo, pues no vamos a enviar esta solicitud porque no Sí, tienes claro. evidencia. O En si el el mismo cliente dice, proceso de... pero yo trabajé allá 3 años, pero la carta, o no, o yo trabajé allá de ingeniero, pero la carta que me dieron dice que yo fui recepcionista, pues les digo, no, acá hay veces que hemos llegado a un impasse con un cliente que les decimos, mira, tú no puedes demostrar lo que tú declaraste, pero eso probablemente pasa en un 10%, no sé, no, ni siquiera, por ahí en un 2% de los casos. Y bueno, dependiendo de donde lleguemos a ese punto, le decimos al cliente, mira, ya no vamos a trabajar más en este expediente, o haz esto o haz esto otro. Pero si nosotros sentimos que está todo para comprobar lo que se debe comprobar, pues la solicitud debe salir adelante. Ok, perfecto, muy bien. Por acá tenemos más preguntas. Con bachillerato y experiencia como forklift operator, ¿qué programa pudieras recomendar? Como digo, es muy difícil, ¿sabes? No tengo casi nada de información ahí. Entonces, bachillerato me imagino que se refiere a solamente high school. Ajá.
y el Worklift Operator probablemente puede ser que sea considerado algo no profesional, entonces lo vería ninguno de los programas de los que hemos hablado hoy probablemente aplicaría, pero si es un supervisor de Worklift Operator, si es considerado algo profesional, y por ejemplo, ahí no tenemos nada del nivel de inglés o francés de la persona, entonces no, y ni la edad, entonces es muy difícil hacer Claro. cualquier evaluación ahí. Esta es una buena pregunta de Bernardo Zapata y dice, si no se tiene ninguna profesión, ¿qué aplicaría en este caso? Yo creo que por lo menos lo que son los programas profesionales no serían una opción, o los programas para trabajadores calificados no serían una opción. Hay veces muchas personas que en este caso lo que hacen es que van a estudiar a Canadá y así eventualmente hacen su proceso de residencia permanente. Pero hay otros programas. Nosotros hemos hecho aplicaciones provinciales para personas que tienen ofertas laborales donde no requieren que tenga un título profesional. Entonces yo he hecho a veces, por ejemplo, solicitudes para una persona que trabaja como un manager en ventas que nunca obtuvo un título profesional. Pero para ese tipo de programa provincial toca demostrar que no tenga la experiencia, no toca demostrar ciertos títulos y no es un sistema de puntos. Entonces tocaría mirando dependiendo del perfil de la persona. Pero por lo menos los que estamos hablando, que son programas de puntajes, probablemente sí toca tener algún título. Y de nuevo, yo hago mucho énfasis en que algo profesional, porque en Colombia, por ejemplo, muchas personas piensan que para poder calificar y poder enviar una solicitud a sus programas toca tener un título universitario, y no es normalmente el caso. Hay muchos títulos de tecnólogos que capacitan a la persona para hacer un trabajo que es considerado profesional en Canadá, aunque en Colombia lo llaman no profesional. Claro. Oye, Andrew, y tengo una muy buena pregunta de Nenita Castro y nos dice, ¿es posible ir a Canadá bajo algún programa sin saber inglés o francés? ¿Existe Para lo alguno? que sean todos los programas de trabajadores calificados, absolutamente no. Pero obviamente si a mí me está patrocinando mi pareja canadiense, no es un programa de reunificación familiar. O si a mí me está patrocinando un hijo que es residente permanente o ciudadano canadiense, ahí no va a haber nada del nivel de inglés o francés, porque ahí están mirando otras cosas. Si yo llego a Canadá como refugiado y pido asilo, pido refugio, el nivel de inglés o francés no va a importar. Pero para esos programas que son diseñados para que las personas entren en el mercado laboral canadiense y le den algo al mercado laboral canadiense, el nivel de inglés o francés sí va a ser importante. Excelente. Pues bueno, pues ya no tengo más preguntas por aquí. No sé si quisieras agregar algo más, Andrew. No, yo creo que lo que aconsejaría es que vale la pena como que las personas hagan un poco de investigación, bien sea por su cuenta, en línea, viendo webinars como este, yendo a la expo en Colombia, por ejemplo, o en México, y hablando con nosotros, oyendo las charlas de personas que son expertos en inmigración. Y después de que hagan esa investigación, después de que revisen todo eso, pueden hacer una consulta con nosotros. Vale la pena como explorar eso, pero a veces yo encuentro que cuando vamos a estas expos, o incluso cuando hacemos una consulta con una persona, le sacan mucho más jugo a la consulta a las personas que ya hicieron un poco como de investigación. Claro. Y es una decisión al final del día difícil, ¿verdad? ¿No? El mudarse de un país a otro no es algo que uno decide de un día para otro. Entonces hay mucha gente que lleva elaborándolo, lleva pensándolo por varios meses o por varios años. Y bueno, igual la pena investigarlo, porque hay países donde es imposible emigrar sin una oferta laboral. Sí, Estados Unidos es un ejemplo de esos, o personas que estudiaron allá. Canadá es uno de esos países donde se puede hacer, pero no es que sea fácil, no es que sea para cualquier persona que no tenga un nivel de inglés o de francés, o no es competitivo. Entonces a veces vale la pena como investigar un poco y mirar. Hoy hablamos, por ejemplo, y hay muchos programas, hay programas para empresarios, por ejemplo, que hoy no hablamos de esos programas porque pues también son muchos distintos. Ahí de pronto la edad no tiene tanto impacto, el nivel de inglés o de francés no tiene tanto impacto, ahí es más cuánto va a invertir la persona en Canadá, Claro. si va a montar una empresa. Entonces, es lo que nosotros nos especializamos en hacer, mirando el perfil de la persona, cuáles son las opciones que existen. Perfecto. Pues bueno, pues muchísimas gracias. Nos han estado preguntando sobre el nuevo programa de las provincias, no, ¿cómo era? De algo del norte, no sé si... De los territorios. De los ¿Sí? territorios del norte. ¿Sabes algo de eso que nos pudieras platicar un poco? Sé que no es el tema. Sí, más que todo son para personas que ya tienen unas ofertas laborales allá o personas que han hecho estudios en esos territorios y entonces ahora van a hacer su proceso de transición a la residencia permanente. Entonces funcionan mucho con los programas de provinciales que son en términos de que toca tener algún tipo de arraigo
a estos territorios, bien sea laboral o bien sea de estudio. No son para personas que vienen por fuera del país. Pero hay otras provincias que sí pueden tener ese tipo de programas. Entonces, ahí son más como para personas, como te digo, que ya tienen ese tipo de arraigo, bien sea educativo o oferta laboral en estos territorios. Excelente. Bueno, por acá tengo una pregunta muy buena y nos dicen que si existe algún lugar en donde puedan hacer un simulacro de los puntos para saber cuántos puntos Sí, cuentan. si uno busca, por ejemplo, Express Entry en Google o, por ejemplo, en cualquier buscador, eh, o de pronto la mejor manera es poner Express Entry, CRS. CRS significa Comprehensive Ranking System, que es el puntaje de Express Entry. Ahí está tanto la manera manual de calcularlo, o hay una calculadora del gobierno donde uno puede meter varias información y le da una idea de los puntos de uno. Algo que vale la pena tener en cuenta es el nivel de inglés o francés, porque hay muchas veces que nosotros, eso puede hacer la diferencia. Hay muchos clientes que a veces nos dicen, yo tengo un excelente nivel de inglés, toman la prueba, no les va tan bien, el puntaje es muy distinto de lo que pensamos que iba a ser. O hay gente que a veces piensa que tiene un nivel inferior a lo que en verdad tiene. Claro. Entonces pueden hacer como un simulacro, pueden tener una idea dependiendo de lo que piensen, pero a veces vale la pena nomás presentar esas pruebas para saber bien dónde están planteados. Perfecto. Por aquí tengo una pregunta muy buena que la voy a hacer, aunque ya deberíamos de terminar. Y esta es de María del Lobo. ¿Debo convalidar mi pregrado con alguna universidad canadiense o solo con tener el pregrado válido en Colombia es suficiente? Ok, sí, es una buena pregunta. Entonces, para hacer ese proceso, por lo menos a nivel federal y lo que es, por ejemplo, Express Entry, para poder montar el perfil, si uno tiene un título educativo extranjero, uno tiene que obtener lo que se llama un Educational Credential Assessment. Entonces, eso es un reporte de ciertas instituciones en Canadá. Hay algunas que son universidades, pero son instituciones separados que ellos generan un reporte que dice, digamos, un título de la Universidad de Rosario en psicología es equivalente a un Bachelor of Psychology o un Bachelor of Science en Canadá. Es un paso obligatorio. No es una convalidación del título en términos profesionales, no es algo que les va a dar la posibilidad de ejercer la carrera en Canadá, pero es algo que hay ciertas instituciones que saben cuál es el equivalente de un título en Canadá, ellos saben si la universidad es reconocida o no reconocida, y eso es obligatorio si uno hizo algún título extranjero. Entonces, para Express Entry hay dos cosas como mínimo que siempre necesitamos de nuestros clientes. No las tienen que hacer antes de la consulta, hay veces que las hacen después de la consulta, pero si ya las hicieron, pues las podemos revisar y es tener la acreditación de los títulos extranjeros y el examen de inglés o francés, o ambos. Excelente. Pues bueno, pues muchísimas gracias, Andrew. Muchas gracias por estar con nosotros. A todas las personas que nos estuvieron viendo en este webinar, les recordamos que Andrew Carvajal y su firma de abogados de Slush Law Group va a estar presente ahorita en la expo. Esta es ya la semana entrante, en 2 semanitas En casi. 2 semanas. El día 14 de septiembre vamos a estar en Bogotá. Aquí en su pantalla está las fechas. El día 14 de septiembre vamos a estar en Bogotá, el 16 de septiembre en Medellín y el 18 de septiembre en Barranquilla. Recuerden registrarse en www.venteacanada.com/expos. Y bueno, pues muchísimas gracias, Andrew, por estar con nosotros. Gracias a todos. Les recordamos que tenemos más webinars el día miércoles, este miércoles a las 2 de la tarde, horario Colombia y horario México. Vamos a tener un webinar con Visa Vía Canadá para hablar sobre cómo inmigrar a Canadá por la provincia de Quebec. Esta es una consultora de inmigración de Quebec exclusivamente. Vamos a hablar de esa provincia. Y bueno, pues muchísimas gracias, Sandro. Muchas gracias a todos. Nos estamos viendo por allá en la expo en Colombia. Hasta Ok, luego. gracias, chao. Hasta luego.